Buenos días, que el Señor les bendiga. Por aquí Rebeca con una historia más, aprendiendo de los discípulos de Jesús. Sí, discípulos. Y cuando nosotros escuchamos el nombre de Judas, muchas veces muchas personas piensan en Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. Pero entre los 12 discípulos también hubo otro Judas, Judas Tadeo. No fue el traidor, fue un discípulo fiel que caminó con Jesús hasta el final. Hoy conoceremos la vida de Judas Tadeo y descubriremos qué podemos aprender de este hombre que permaneció fiel al Señor. Acompáñame. En la lista de los 12 es interesante notar que muchos tenían 2 nombres y ahora nos encontramos con uno que tenía 3 nombres. Sí, y eso se le conoce como trinomios, que significa un hombre con 3 nombres. Veamos, en Mateo 10, verso 3, se le llama Lebeo, por sobrenombre Tadeo. En Marcos 3, verso 18, solo le dicen Tadeo. En Lucas 6:16 y en Hechos 1:13 dice Judas, hermano de Jacobo. Hermano de Jacobo, y no Jacobo el hijo de Zebedeo, sino Jacobo el hijo de Alfeo. Parece que eran hermanos. Y en Juan 14:22, Judas, no el Iscariote. ¡Wow! Así que vemos que era Lebeo, Tadeo y Judas. Judas Tadeo. Lo más probable es que Judas haya sido el nombre que recibió al nacer, porque Judas es una forma de Judá, que es uno de los hijos de Jacob y significa Jehová guía. Lebeo y Tadeo probablemente eran sobrenombres porque Tadeo significa niño de pecho, lo que hoy llamamos un mama's boy. Quizás haya sido el menor de la familia y por lo tanto el bebé entre varios hermanos, especialmente mimado por su mamá. Su otro nombre, Lebeo, es similar, viene de una raíz hebrea que se refiere al corazón, literalmente corazón de niño. Así que este hombre tenía un corazón de niño. No sabemos si el sobrenombre fue puesto por sus padres o por los discípulos, pero lo usaban no solo para diferenciarlo del otro Judas, el Iscariote, sino porque era un rasgo de su personalidad. ¡Wow! Jesús cambió los nombres de varios de sus discípulos, pero no cambió el sobrenombre de Judas Tadeo. El sobrenombre dado por los hombres coincidía con la visión que Dios tenía para él, pues este discípulo tenía un corazón de niño. Ambos nombres, Lebeo y Tadeo, sugieren que Judas tenía un corazón tierno como el corazón de un niño. Según la Biblia, nuestro corazón es la parte de nosotros que nos convierte en quienes somos. Es lo que dirige todas nuestras emociones, así como nuestros pensamientos, nuestras intenciones y acciones. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Mateo 12:34 nos dice, porque de la abundancia del corazón abra la boca. ¡Wow! Un hombre con un corazón de niño. Como los demás discípulos, Judas Tadeo fue escogido por Jesús después de una noche de oración. No llegó al grupo por casualidad, fue llamado personalmente por el maestro. Durante más de 3 años caminó junto a Jesús, escuchó sus enseñanzas, presenció milagros extraordinarios. ¡Wow! Él vio los ciegos recuperar la vista. Él vio diferentes enfermos que eran sanados y los pecadores
encontraban perdón. También fue testigo de la muerte y resurrección de Jesucristo. En Juan 14 se registra un incidente en el que Judas Tadeo está involucrado. Aquella era una noche crucial, era la noche de la Pascua. La Pascua siempre fue una fecha muy recordada por los judíos. En aquella noche todos recuerdan cómo Dios con su mano poderosa libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y esa mañana Jesús les había pedido a Pedro y a Juan que buscaran el lugar donde iban a cenar, donde celebrarían la cena de Pascua, la que llegó a ser la última cena de ellos juntos. Esa noche Tadeo no quería despegarse de Jesús. Jesús había celebrado esa última cena y había hablado de cómo su cuerpo y su sangre serían entregados. Luego habló del lugar que estaba preparando para los que creyeran en él. Las palabras de Jesús captaron la atención de Judas Tadeo, pues el Salvador dijo que se manifestaría a ellos y no al mundo. Entonces el hasta entonces silencioso apóstol hizo una pregunta muy interesante. En Juan 14:22 le dijo Judas, no Iscariote, allí lo especifica: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Aquí vemos la humildad de este hombre. Esta pregunta revela que Judas no podía creer que Jesús pudiera manifestarse a este insignificante grupo de 12 y no al mundo entero. Después de todo, Jesús era el Salvador del mundo. Judas Tadeo estaba lleno de esperanza para el mundo y en su tierno corazón, y como lo haría un niño, quería saber por qué Jesús no se iba a dar a conocer a todos. Él pensaba en un reino visible para todas las naciones. Quizás esperaba una manifestación pública y gloriosa de Jesús. Fue por esto que espontáneamente y con la sencillez de un niño, él preguntó el por qué. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le responde y le dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¡Wow! Mientras Judas Tadeo pensaba en una manifestación pública de Jesús, el Señor le explicaba acerca de una manifestación personal. La respuesta de Jesús quería decir: no voy a tomar posesión del mundo externamente, voy a tomar posesión de los corazones, uno a la vez. Si alguno me ama, él guardará mi palabra. Y si guarda mi palabra, mi Padre y yo vendremos a él y juntos estableceremos el reino en su corazón. ¡Wow! Una manifestación personal. Cada uno de nosotros debe tomar una decisión, porque si nosotros le amamos, él va a estar en nuestro corazón. Si alguno me ama, él guardará mi palabra, y si guarda mi palabra, mi Padre y yo vendremos a él y juntos estableceremos el reino en su corazón. El reino de Dios comienza transformando el corazón antes de transformar el mundo. Se trata de amar, se trata de obedecer, se trata de seguir su palabra. En ese momento el apóstol no entendió todo lo que significaba eso. Sin embargo, Jesús le dijo en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Wow. Jesús dijo que el Espíritu Santo ocuparía su lugar en la vida del creyente. Esas palabras se cumplieron pocos días después porque Jesús no se mostró a los fariseos después de su resurrección. Pilato no volvió a ver el rostro de Jesús, ni ninguno de los perseguidores, ni aquellos que clavaron sus manos y sus pies. Jesús se mostró a los apóstoles. Caminó con ellos por un periodo de 40 días y luego subió a los cielos. Y después de la resurrección, Judas Tadeo permaneció con los demás discípulos en Jerusalén, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y en Pentecostés recibió el poder para anunciar el Evangelio. Desde ese momento dedicó su vida a compartir las buenas noticias de Jesucristo. Aunque la Biblia no registra detalles de su ministerio, antiguas tradiciones cristianas afirman que predicó el Evangelio en regiones como Siria, como Mesopotamia. Judas Tadeo fue obediente al mandato de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Judas Tadeo nos enseña grandes verdades. No permitas que tu identidad sea definida por las acciones de otros que llevan un nombre igual o parecido al tuyo. Que nadie te confunda. A veces uno tiene que hacer preguntas y Jesús está más dispuesto a darnos respuestas. El reino de Cristo comienza transformando el corazón y la verdadera grandeza consiste en permanecer fiel hasta el final. Aunque la Biblia hable poco de nosotros, Dios conoce perfectamente nuestra vida y nuestro servicio. Dios lo conoce, Dios lo conocía, lo escogió, lo separó con un propósito. Judas Tadeo vivió a la sombra de un nombre que muchos relacionan con la traición. Sin embargo, él escribió una historia completamente diferente. Mientras uno entregó a Jesús por unas monedas de plata, Judas Tadeo entregó su vida para anunciar el Evangelio. Su ejemplo nos recuerda que lo importante no es el nombre que llevamos, sino la decisión que tomamos de seguir a Cristo cada día. Que nosotros también seamos discípulos fieles, obedientes y comprometidos con dar a conocer a Jesús al mundo. Sigan amando y preguntando porque con Jesús siempre hay algo más por descubrir. Si tienes preguntas, si tienes dudas, Dios está dispuesto a escucharte y contestar. Que Dios los bendiga y hasta un próximo video.